Bienvenidos a todos a esta nueva sesión del seminario. Esta vez tendremos el texto de Carlos Basauri, La educación indígena en México, 1920-1940, que nos presenta Marco Calderón. La idea, Marco y Laura, es que Marco va a exponer unos 15 minutos, más o menos. Todos leímos el texto, entonces más o menos lo conocemos. Un poco que nos contextualices a qué va, por dónde vienen, digamos, cuál es el objetivo, todas esas cosas. Eh, y después, Laura, te daremos la palabra para que hagas tus comentarios, también unos 15, 20 minutos. Y después tendrás, Marco, un tiempo si es que quieres responder directamente. Y ya después de eso abrimos la palabra al resto de los participantes que quieran decirnos algo, preguntar, hacer algún comentario. Así que esa es más o menos la dinámica. Y te presento, Marco. Marco es doctor en ciencias antropológicas con especialidad en antropología política. Es investigador del Colegio de Michoacán. Y en el 2018 publicó Educación Rural, Experimentos Sociales y Estado en México, 1910-1933. Y es un experto en la materia, así que estamos muy felices de tenerlos a los dos en esta mesa. Así que te doy la palabra, Marcos, si quieres comenzar. Muchas gracias por la invitación, desde luego. Agradezco a los organizadores y organizadoras de este seminario la oportunidad de presentar ante ustedes un fragmento de un trabajo de investigación que he venido desarrollando desde hace ya varios años. Para mí es una magnífica oportunidad poder conversar con especialistas en historia de la educación. Desde luego también me interesa mucho dialogar con especialistas en la historia de la ciencia que han trabajado el vínculo entre teorías científicas y cambio social y cultural a través del tiempo. Aprecio infinito que Laura Giraudo haya aceptado comentar este trabajo. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Cuando escribí mi propuesta para poder participar en este seminario, hace ya 1 año y medio, más o menos, no tenía la más mínima idea de que el 2020 nuestras vidas y posibilidades de investigar cambiarían de forma tan radical por el confinamiento y la pandemia generada por el COVID-19. Es importante señalar desde el inicio este hecho, dado que existe una distancia entre mi idea inicial y lo que en realidad logré hacer bajo las condiciones actuales. Es también importante hacer énfasis que envié a los organizadores del seminario una primera versión de mi texto hace 1 mes. Sin embargo, seguí trabajando en la ponencia y en ese proceso, entre otras cosas, me di cuenta que algunas partes del manuscrito original contenían errores e imprecisiones. Además, caí en la cuenta de que era posible mejorar la redacción de algunas partes. En caso de que alguien quiera tener la nueva versión, con gusto podría compartirla. No voy a entrar en detalles sobre el contenido del texto, dado que ya lo han leído. Prefiero ofrecer algunos datos que no aparecen en la ponencia y que a mi parecer son significativos. Lo que busco es esclarecer la forma en la que lo he ido construyendo mi argumento general. Por lo tanto, me permito retomar algunas ideas que expresé en mi trabajo sobre educación rural, experimentos sociales y Estado en México, publicado en 2018. Tomando en cuenta a varios autores y datos de archivo, en ese libro planteo que al finalizar la fase armada de la Revolución Mexicana, las expectativas en relación con las posibilidades de cambio social y cultural eran enormes. Con todo, poco a poco se volvió evidente que el proyecto del gobierno federal enfrentaba múltiples obstáculos, por lo que comenzaron a surgir varias dudas, evaporándose algunas certezas en cuanto a la educabilidad y la capacidad de adaptación a la nación de la población indígena. Bajo dicho contexto, comenzaron a llevarse a cabo experimentos sociales cuyo propósito fue encontrar métodos adecuados y eficientes
para civilizar, crear ciudadanos productivos, castellanizar y alfabetizar, además de promover la industrialización del campo, higienizar y desfanatizar a los habitantes de las comunidades rurales, así como crear expectativas nuevas en los sujetos, forjar nación y construir un nuevo Estado. A nivel del discurso, un punto esencial era conocer las necesidades de la población rural. Por lo tanto, resultaba indispensable llevar a cabo investigación social echando mano de distintas teorías y métodos científicos de varias disciplinas como la sociología y la antropología. Un antecedente muy significativo a este respecto fue el Congreso Indianista de 1910, organizado por la Sociedad Indianista Mexicana, el cual se llevó a cabo a finales de octubre y principios de noviembre, pocos días antes de estallar la revolución. En esa coyuntura, varios de los congresistas presentaron ponencias sobre el llamado problema indígena y las estrategias que podían implementarse para resolverlo. Un elemento común a casi todas las ponencias refiere a la educabilidad del indio. Voy a detenerme un poco en las conclusiones del Congreso Indianista elaboradas por una comisión. Diversas ponencias contenían múltiples testimonios en torno a la capacidad, voy entrelazando algunas citas, de los indios para adaptarse a la civilización, como el trabajo de Francisco Salazar basado en abundantes consideraciones estadísticas sobre mixtecos y zapotecos de Oaxaca. Francisco Belmar mostró también evidencias empíricas sobre aptitudes y capacidades de los mijes. Quizás fue Abraham Castellanos quien criticó con mayor énfasis las teorías que planteaban la superioridad de una raza sobre otra raza. A su juicio, existían múltiples evidencias sobre el hecho de que las razas no blancas no eran inferiores. Sus reflexiones estaban basadas en una amplia experiencia como docente en la Escuela Normal de Oaxaca, donde tuvo la oportunidad de enseñar por varios años a estudiantes indígenas, blancos y mestizos. Por su lado, José Cosío, en su ponencia, logró mostrar de forma inequívoca, según la comisión, cito, la capacidad intelectual del indio, además de sus virtudes cívicas y domésticas. Además, algunos integrantes de la Sociedad Indianista Mexicana habían tenido la oportunidad de observar a los indígenas fuera del medio civilizado, es decir, fuera de la escuela. En efecto, algunos de ellos pudieron observar al indígena en su propio medio, constatando que eran, cito, laboriosos, sobrios, buenos padres, excelentes hijos, obedientes y respetuosos con sus autoridades, fuertes y honestos. Se cierra la cita. En esos casos, era claro que hasta ellos aún no llegaba, cito, la malicia y picardía de la refinación y perversión que consigo trae necesariamente el mundo civilizado. Cierra de cita. Vale la pena detenerse un poco más en la propuesta de Alberto Carreño, quien presentó una ponencia sobre lo que él consideraba como el problema indígena y la forma de resolverlo. A pesar de que los indígenas eran seres que carecían de iniciativa, que no les interesaba su bienestar económico e incluso que su inteligencia parecía estar muerta, existían indicios claros sobre las posibilidades de cambio y redención. Algunos indígenas, señala Carreño, como trabajadores de las haciendas, habían tenido la oportunidad de palpar los beneficios del progreso gracias a su vínculo con la tecnología agrícola. Habían también ejemplos de trabajadores indígenas que gracias a su experiencia y desempeño en grandes talleres provistos de maquinarias modernas, habían logrado obtener buenos salarios y gozar del bienestar material. Muchos de ellos incluso habían logrado recibir educación formal. Todos esos eran ejemplos de la capacidad de regeneración del indio. La redención del indígena pasaba por la escuela, una institución
que habría de modificar su manera de ser. A juicio de Carreño, era indispensable fundar escuelas, cito, en los más insignificantes lugares habitados por los indios. Cierro cita. El maestro habría de inculcar en la raza indígena la religión del saber. Esta última también es una cita. Hasta aquí Carreño. Vuelvo a las conclusiones del Congreso Indianista. Para la citada comisión era claro y contundente el hecho de que el indio no era inferior al blanco. En la escuela, muchos indígenas de raza pura, y esto entre comillas, tenían un mejor desempeño que blancos y mestizos. No había ningún indicio de que hubiese un vínculo entre raza y grado de inteligencia. A pesar de todo, educar y civilizar a las distintas razas indígenas representaba una enorme tarea. Resultaba indispensable llevar a cabo una investigación rigurosa con el propósito de encontrar métodos adecuados para civilizar. A pesar de las virtudes, capacidades y cualidades, el indio permanecía estancado. Habían que encontrar formas de sacarlo de su marasmo, así textualmente, de su indiferencia nacional, eso también entre comillas, así como de su egoísmo individual, también entrecomillado. No había duda, la educación era la base de su redención, por lo cual era necesario formar maestros capacitados para llevar a cabo esa enorme tarea. Ahora bien, a pesar de todas esas certezas, las dudas muy pronto comenzaron a emerger. 2 meses después del Congreso Indianista, Francisco Belmar, en una carta dirigida a Frederick Starr, antropólogo de la Universidad de Chicago, fechada el 21 de enero de 1911, escribe, cito, algunos miembros de la Sociedad Indianista Mexicana, entre ellos yo, deseamos que usted nos dé una conferencia sobre las razas indígenas de México y especialmente sobre lo que usted en sus profundos estudios haya encontrado favorable para sostener que estas razas son capaces de civilizarse. Cierro la cita. Al parecer, la conferencia se llevó a cabo el sábado 11 de febrero de 1911. Desafortunadamente, no he conseguido hasta el momento más información al respecto. Menciono ahora de forma muy breve el argumento central del texto propuesto para esta ocasión. Como lo han planteado ya algunas autoras y autores, el concepto de indio e indígena ha ido cambiando a través del tiempo. Esos cambios en la percepción del llamado problema indígena se reflejan, desde luego, en diferentes estrategias para resolverlo. En el caso de Carlos Basauri, es posible detectar transformaciones en sus ideas al respecto a lo largo del tiempo. Fueron variando también sus propuestas en cuanto a la forma de incorporar a los indígenas a la nación. En términos de las teorías antropológicas, Basauri representa una mezcla algo bizarra de teorías evolucionistas con algunos elementos del culturalismo. Ariadna Acevedo, en su trabajo sobre la Casa del Estudiante Indígena, sostiene que el emblemático libro del año de 1927 en relación con ese experimento psicológico, la definición del indio llevaba implícita una mezcla de, cito, ideas de raza y cultura, cierro cita, más que hacer referencia al, cito, paso de una concepción racial a una cultural, cierro cita. Retomo la idea de Acevedo para matizar e ilustrar la forma en que el indigenismo de Estado, en su etapa formativa, parece estar cruzado por una tensión permanente entre evolucionismo y culturalismo. A pesar del entusiasmo inicial que acompañó la constitución de la SEP en 1921 y a pesar de la fuerte convicción sobre el poder de la educación pública en cuanto al cambio cultural de la población rural, en particular de la indígena, a medida en que se volvió evidente que llevar a la práctica el ambicioso proyecto del gobierno federal era mucho más complicado de lo que imaginaban, el optimismo fue desapareciendo.
Poco a poco, varios de los intelectuales indigenistas, como Basauri, comenzaron a dudar, quizá de manera inconsciente, de la capacidad de redención de la población indígena. Como espero hacer notar en estas páginas, en el caso de Basauri, a medida en que su entusiasmo inicial fue decayendo, su explicación sobre el problema indígena retomó varios elementos vinculados a la eugenesia, como la raza, el ambiente biológico y la alimentación. Para explicar los problemas que enfrentó la SEP para incorporar a los indígenas a la nación, el tema aparece de manera implícita al hacer notar su creciente interés por explicar la degeneración o decadencia de la población indígena, tomando en cuenta aspectos de la psicología, la fisiología y la endocrinología. En ese proceso, el peso metodológico y explicativo de lo que Basauri definió como estructura sociológica en su trabajo sobre los tarahumaras, que incluía la organización social de la familia y el hogar, al parecer fue poco a poco disminuyendo con el paso del tiempo. Esto es una suerte de hipótesis que tengo que verificar o desechar. Con el ánimo de propiciar el diálogo, en esta ponencia planteo que se volvió un lugar común atribuir las principales bases del indigenismo de Estado postrevolucionario a las reflexiones históricas y a los esfuerzos analíticos de Moisés Sáenz, cuando en la práctica quien parece haber influido más fue Carlos Basauri, como lo ha mencionado ya Alexander Dawson. A manera de hipótesis, planteo que una vez consolidado el estado de la posrevolución y el sistema político mexicano a finales del cardenismo, las políticas indigenistas posteriores se acercan más al espíritu de Basauri que a las propuestas de Moisés Sáenz, aun cuando este último es una suerte de emblema del indigenismo posrevolucionario e incluso del indigenismo interamericano, mientras que la figura de Basauri ha pasado relativamente desapercibida. Ya termino. La información con la que cuento hasta ahora sobre la vida de Basauri es muy escasa, por tanto varios de mis planteamientos son aún tentativos. Se trata de inferencias, o si se quiere, de hipótesis, que pretenden atar cabos de un rompecabezas cuya imagen apenas empieza a tomar forma. Desde luego es necesario seguir buscando información sobre su vida y formación profesional para comprobar o desechar tales inferencias. Sobre su obra escrita y su desempeño profesional como etnógrafo, existen datos más sólidos que aparecen dispersos en algunos artículos o libros de distintas autoras y autores, como es el caso de María del Valle Berrocal, que tiene una pequeña biografía, bueno, el propio Alexander Dawson, desde luego Laura Giraudo, Karin Rosenblatt, Karina Vázquez, y bueno, yo en algunas partes de mi libro del 2018. Desde luego, una fuente fundamental para avanzar en la investigación en torno a la relación entre antropología y educación pública en México refiere a varios escritos elaborados por el propio Basauri, algunos de ellos publicados, así como diversos documentos inéditos de archivo, materiales recolectados a lo largo de varios años en distintos acervos. Antes de cederle el micrófono a Laura, pues nada más señalo que en esta versión que alcancé a mandar, pues sí ya incorporo muchos de esos materiales, pero todavía hay más que no alcancé a trabajar y que espero poder hacer en un futuro no muy lejano. Y bueno, seguramente que muchas de las críticas y observaciones que se hagan en esta ocasión me van a servir para avanzar en mi trabajo. Ahí la dejo y muchas gracias otra vez. Muchas gracias, Marco, por la presentación. Y ahora vamos paso a los comentarios de Laura Giraudo. Ella es investigadora del Consejo Superior de Investigación Científica en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla. Es experta precisamente en este tema del indigenismo. Le ha dado también una mirada transnacional al tema, es particular a mí me parece muy interesante. Y actualmente tiene un proyecto que se denomina Los reversos del indigenismo, sociohistoria de las categorías étnico-raciales y sus usos en las sociedades latinoamericanas. Laura, si quieres te doy la palabra para
que nos des tus comentarios sobre el texto. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias a los organizadores y a Marco por el texto y por la exposición. Bueno, simplemente una nota sobre mi proyecto actual, que en realidad el proyecto sobre lo reverso del indigenismo era un proyecto financiado por el Ministerio español, Ministerio de Ciencia, se acabó. Si bien sigue siendo mi línea de investigación principal, ahora mismo he empezado con mi colega Miriam Galante de la Universidad Autónoma de Madrid, otro proyecto cuyo acrónimo es EtherQuest, cuyo argumento y como pregunta principal es sobre la heterogeneidad americana. Y bueno, igual en otra ocasión pues hablaremos de esto. Quería agradeceros no solo la invitación y a Marco por haberme, así la lectura de este texto también me ha regresado a algunos trabajos anteriores míos sobre educación. Y voy a intentar ser breve para que, porque somos bastante participantes en el seminario, me gustaría también tener otro comentario y escucharles a ustedes. Voy a empezar por, bueno, primero me parece que hay muchos elementos en el texto de Marco, que cada uno de ellos podría dar lugar a bastante debate y a bastante comentario. Y solo me voy a centrar en algunos que a mi parecer y a mi manera de ver son quizás más interesantes, que merecen más desarrollo. Por un lado, me llama un poco la atención el título que Marco ha dado a este texto, porque tras su lectura no estoy convencida de que el título refleje del todo el contenido del trabajo. O sea, creo que él, y me lo ha confirmado Marco ahora con su presentación, creo que el interés principal de Marco aquí no es tanto el tema de educación indígena, sino más bien como argumenta en la introducción de su texto. Y aquí también tengo un sonido Hay raro. cierta interferencia. Sí, Ya. lo tengo yo. ¿Ahora sí? No, sí, creo que igual. ¿No se me escucha? Sí, se te escucha, pero con un sonido como Raro, ¿no? algo Voy a extraño, sí. intentar sin auriculares, a ver. ¿Mejor ahora? Sí, creo que sí. Mejor, ¿no? Sí. Sí, voy a intentar sin auricular. Perdón. Retomo. Sobre el título del trabajo que nos presenta Marco, yo creo que el interés principal de Marco aquí no es tanto la educación indígena, sino la relación entre la investigación antropológica, o quizá debería decirse etnográfica, y los programas educativos. Me parece que ahí en esta relación es donde está el interés principal del trabajo. Y por otro lado, como también declara Marco en el trabajo y no ha recordado ahora, el tema de los experimentos sociales. Ahora bien, yo como tengo la suerte de tener el libro de Marco aquí, he vuelto a él y me gustaría que Marco nos contara algo más sobre el uso que hace de esta categoría de experimentos sociales, ¿no? A lo largo del texto hablas tanto de experimentos sociales como de laboratorios culturales. Entonces creo que aquí sería muy interesante distinguir cuáles de esos actores, y concretamente en el caso de Carlos Basauri, cómo se usan esos conceptos, si se usan como tales, que en algunos casos no estoy tan segura, y cómo lo retomas tú, Marco, cómo lo retomas en tu trabajo. Es decir, ¿qué significa aquí experimentos sociales en esta fuente? ¿Qué significa laboratorios culturales? ¿Qué tipo de experimento? ¿Por qué en algunos casos son sociales y por qué en otros son culturales?
¿no? ¿Cómo están definiendo esto, estos actores? Concretamente, ¿qué es social para Carlos Basauri? ¿Qué es cultural? Y de ahí, ¿cómo lo retomas tú en tu análisis? Me parece que hay una cuestión de fondo que es la relación de todo esto con la modernización y la homogeneización social. ¿Cuáles son los elementos que tú crees sean típicamente de Basauri y cuáles de un contexto epocal? Porque desde mi manera de ver, no se trata solo de algunos casos peculiares, sino también de una época, de un momento histórico en el que no solo Carlos Basauri y no solo México están en este debate, ¿no? En el debate de la modernización, en el debate de la homogeneización social y cómo concretamente a través de cuáles prácticas, ahí volvemos a qué es lo que significa concretamente experimentos o laboratorios, se quiere llegar a esta modernización que casi siempre se entiende como social económica o esta homogeneización social cultural. Hay una cuestión que, eso es por un lado. Por otro lado, otro elemento que me parece muy interesante para el debate es lo que mencionas de la relación entre Carlos Basauri y Moses Sáenz. No he encontrado del todo desarrollado en el texto esta afirmación de que la política indigenista del Estado revolucionario mexicano se acercaría más a la reflexión de Basauri que a la de Sáenz, ¿no? Quisiera saber cuáles son los elementos concretos sobre los cuales basas esta interpretación. Y por otro lado, no estoy tan convencida de que sea tanto un lugar común y de que sea tan difundido eso atribuir la base del indigenismo de estados a la reflexión de Sáenz, o que Sáenz en realidad se haya considerado en un emblema del indigenismo revolucionario y del indigenismo interamericano. Ocupándome del indigenismo interamericano, llevo tiempo rescatando la figura de Sáenz y sigue siendo la figura principal en casi todos los textos, la figura principal que se menciona para el indigenismo interamericano sigue siendo Gamio, ¿no? Baste con mirar la obra de José del Valle y Carlos Solda sobre documentos fundamentales de indigenismo en México de 2014, en el que el papel que se destaca de Sáenz es su papel como educador, no su papel como el organizador del indigenismo interamericano. Ni se menciona, de hecho, que fue el organizador del primer congreso indigenista interamericano. Entonces, no estoy tan convencida de que haya tanto consenso y tanto lugar común acerca de Sáenz. Pero, de todas formas, lo más interesante aquí me parece que sería saber cuáles son los factores, los aspectos que permiten decir que la política indigenista del Estado revolucionario mexicano se acercaría más a las reflexiones de Basauri, ¿no? Teniendo en cuenta también de que al mismo tiempo, según tu análisis, la postura de Basauri va cambiando. Ahí también tengo una duda sobre si se trata de un caso o de un contexto. O sea, esta mezcla de evolucionismo y culturalismo que ves en Basauri, ¿cuánto típica es de Basauri? Y cuánto depende otra vez de un momento en el que siga habiendo explicaciones evolucionistas, siga habiendo una referencia al positivismo y también hay otro tipo de explicaciones que se usan todos estos elementos al mismo tiempo.
y de nuevo digamos, en una discusión que tampoco es solamente mexicana, es una discusión más bien continental y transnacional. Y tenía quizás la curiosidad y el interés de saber algo más sobre los distintos momentos que ves en el pensamiento de Basauri, porque esta idea de la degeneración que tú rescatas de ese texto de Basauri de 27, dirigido a los maestros rurales, de alguna manera quizás sigue estando presente en un periodo posterior. Entonces no sé cuánto sea una cronología de pensamiento que va cambiando o cuánto se trata de elementos que se van repitiendo, ¿no? Y que vuelven a surgir. O sea, esta explicación de que haya un momento en que decae el entusiasmo y por esa razón se vuelve, digamos, hay una vuelta a una explicación de tipo evolutivo, no me convence del todo, porque creo que son elementos que están presentes en distintos momentos, no siguen una cronología lineal, pero sobre eso quería que me comentara algo más. De hecho, ese texto, justamente ese texto sobre la causa de los estigmas de generación física, fue uno de los textos que trabajé en mi investigación doctoral y que después está en el libro Anular la distancia. Fue un texto que precisamente me llamó mucho la atención porque en ese mismo momento muchos otros autores estaban en posiciones diferentes. Entonces me gustaría saber cómo ves esto que dices de esta mezcla de evolucionismo y culturalismo, pero desde el punto de vista de la cronología de los textos de Basauri de distintos momentos, ¿no? Y después hay una cuestión, por eso yo decía antes que creo que es más que que de investigación antropológica, se trataría de etnografía, porque creo que ahí es el enfoque de Basauri, como después mostrará, ¿no? en la población indígena de México de 1940, es sobre un modelo etnográfico y sobre construir, como tú mismo mencionas, en el texto un modelo, una metodología etnográfica, ¿no? Que ya, digamos, se inaugura con el trabajo sobre los Tarahumara y que después quizá tiene su forma más completa y ampliada, porque ampliada a todo México, en la obra Entre volúmenes de 1940, con algunos cambios, me parece, en los lugares donde aparecen los elementos, ¿no? Por ejemplo, lo que es estructura sociológica en los Tarahumara después en 40 es social, lo que es vida material en 40 se transforma en características culturales materiales. Algunos de los elementos que están en esa estructura sociológica que tú mencionas en la parte en el trabajo sobre los Tarahumara, en su obra en 3 volúmenes, entran dentro de las características culturales espirituales, ¿no? Pone esos 2 grandes bloques en 1940, características culturales materiales y características culturales espirituales. Y ahí también hay creo, una cuestión interesante, es que cómo se va desarrollando esa idea de las características culturales materiales, tanto en México como en Estados Unidos, por ejemplo. Y bueno, ya para cerrar,
Me parece que hay muchísimos elementos en tu texto que me gustaría que desarrollaras más, retomando el tema de experimentos sociales y laboratorios culturales, tanto en las fuentes y concretamente en Carlos Basauri como en en tu propio análisis, y el tema de Basauri Sáenz digamos, en el legado del indigenismo mexicano, y la cuestión de cuántos de estos factores, elementos, aspectos o reflexiones de Basauri podríamos considerar que sean típicas suyas o que sean realmente extendidas a otros actores que participan en el mismo debate, que dependan más del propio debate que de la posición personal, ¿no? de Sáenz. Y con eso concluyo porque me gustaría escuchar también otras opiniones y comentarios. Y muchas gracias, Marco, por devolverme a estos temas y a algunas fuentes que tenía ahí como casi olvidadas, y por todas las sugerencias y sugestiones que están en su texto para que todo lo pensemos y volvamos a ellos o empecemos otro tipo de reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por los comentarios. Marco, te voy a dar la palabra y para el resto después de eso vamos a abrir al resto, así que vayan pensando sus comentarios, sus preguntas o sus dudas. Marco, si quieres responder. ¿Me escuchan? Bueno, muchas gracias, Sí. Laura. Sí, ciertamente muchos de tus comentarios van a ser muy útiles para repensar todo este texto. Sí, bueno, en cuanto al título, lo que pasa es que, digamos, también no lo comencé al principio, pero estamos, yo y Carlos y otros colegas, estamos en un proyecto de frontera de la ciencia que tiene que ver con historia de la educación rural e indígena en los últimos 100 años en México. Y en parte este texto lo comencé a reescribir en el contexto de la pandemia, pensando en que pues no podemos hacer trabajo de campo, no podemos hacer trabajo de archivo, y pues tenemos que hacer informes muy pronto. Tengo que dar un informe pronto al CONACYT. Entonces, digamos, en este proyecto más amplio, sí, el eje es la educación indígena, pero hay una parte, en la primera parte del libro que queremos armar, que tiene que ver con teorías científicas vinculadas a la educación. Y entonces yo, digamos, también estoy armando esto como para avanzar un poco en ese sentido. Y en ese otro proyecto más grande sí estamos pensando directamente en experiencias específicas de educación en lugares concretos. Entonces, digamos, esta es parte del contexto. Decir algo más sobre lo que entiendo por experimentos sociales y laboratorios culturales. Bueno, lo de experimentos sociales, como tú bien sabes, pues aparecen en varios de los papeles de la SEP. Yo los encontré tanto en misiones culturales, como en algunas escuelas rurales, como desde luego en el caso de Carapan, ¿no? Que en el libro desarrollo bastante, y en el caso de otros
misiones culturales permanentes que fueron concebidas como experimentos. Y como no había un consenso, desde luego, entre qué era esto del experimento social, parte de la diferencia entre Sáenz y Basauri tiene que ver con eso, pero digamos en el libro pues también están otros capítulos que tienen que ver con el trabajo social y con misiones culturales permanentes, en las que, digamos, se ensayaron diferentes formas o metodologías buscando esta respuesta a cómo encontrar métodos adecuados, ¿no?, para lograr la ansiada civilización, digamos. Y ahí también aparecen algunos ejemplos de cómo, sobre todo las trabajadoras sociales, como Elena Landázuri y Catherine Sturges, pues hicieron una serie llevaron a cabo una serie de actividades que se consideraban, digamos, una práctica científica. En ese contexto también fue que Basauri, por lo menos 2 veces y creo que hasta 3 veces, él sí fue y hizo mediciones y hizo varios trabajos que él consideraba necesarios, digamos, basados en una cierta teoría de la ciencia y de la etnología. El primero fue más o menos en 1929, el segundo en 1931, y ahora tengo referencia de que también hizo un estudio biológico o de la situación biológica de la población otomí en el Valle del Mezquital, gracias a unas referencias que Karin Rosenblatt me hizo el favor de pasarme, pero hasta el momento solo he encontrado referencias y no he encontrado el texto o los informes que hizo Basauri a ese respecto. Entonces, y también continuando con esto y la relación con Sáenz, cuando estaban preparando el experimento de Carapan, es muy claro que había 3 visiones diferentes de qué hacer: la de Sáenz, la de Basauri y la de Pablo González Casanova. Incluso hubo una comisión revisora de las propuestas para Carapan, y esa comisión revisora destaca que cada uno de los proyectos era diferente, y la diferencia básica entre Moisés Sáenz y Carlos Basauri, que se fue agudizando y con el tiempo, tuvo que ver con que para Sáenz la idea era hacer algo mucho más práctico. En ese sentido estaba como mucho más, según yo, más inspirado por John Dewey o el pragmatismo, mientras que Basauri estaba como muy embelesado, muy clavado en el rollo de que tenía que hacer primero investigación científica y luego pasar a propuestas prácticas. Desde luego tú tienes razón también de que no es, digamos, Basauri es representante de una suerte de espíritu colectivo entre algunas élites intelectuales que compartían una serie de lugares, de ideas comunes, ¿no? Redactando esto, pues también empecé a pensar más en cuánto efectivamente Basauri está reproduciendo, digamos, muchas de las ideas que ya Gamio había planteado.
Y estoy en eso, y más ahora que lo mencionas, pues voy a poner más atención a ese respecto. En cuanto a esta hipótesis que tiene que ver con, digamos, pesimismo, optimismo y posibilidades de transformación social, y continuidad o discontinuidad en el trabajo de Basauri, pues voy a poner más atención, pero creo que no estoy del todo equivocado, aunque a lo mejor cambio de opinión ya cuando tenga más tiempo, más elementos. Ahora, ¿por qué esta idea de que me doy cuenta que la hipótesis que pongo, desde luego, me saca del periodo que yo estoy analizando, y la puse más bien ahí como para ver qué pensaban otros colegas sobre esa posible relación. Pero mi fuente básica hasta el momento sobre, digamos, cómo se conforma el Departamento de Asuntos Indígenas, y cómo Moisés Sáenz tiene mucho que ver en esa conformación, y cómo finalmente Basauri es el que digamos, está ahí y empieza a jugar un papel fundamental en la implementación de las políticas a partir del Departamento de Asuntos Indígenas, es Alexander Dawson. Digamos que mi libro ahorita lo tengo perdido. Estoy en una situación un poco rara de conmutar entre Morelia y Zamora, y mis archivos luego los dejo en un lado y mis libros en otro, en fin. Pero tengo que volver a revisar con calma a Dawson, pero él es, digamos, mi fuente principal hasta el momento para sostener esto. ¿Qué pasó después? Sí, ya realmente ahora me doy cuenta que pues la hipótesis me saca del periodo que yo estoy planteando, y tendría que empezar a estudiar los años 50 y los años 60 para poderla sostener. Era solo una hipótesis como para propiciar ese diálogo, y bueno, las respuestas o las razones que tú argüyes, Laura, pues sí son bastante convincentes. Y bueno, sí, efectivamente, pues es una discusión que va mucho más allá de México, y la posibilidad de hacer comparaciones con otros países, pues sería fantástico, pero yo en este momento, digamos, lo que más puedo hacer, y no he podido avanzar mucho, es en la relación México-Estados Unidos, más que en América Latina. Y bueno, ya el trabajo de Karin Rosenblatt me da muchas pistas a ese respecto. Desde luego, pues voy a retomar tu libro, que lo he estado revisando desde hace tiempo, pero bueno, voy a sacarle más jugo, por supuesto, y por el momento yo lo dejo ahí para ver otras participaciones. Bueno, muchas gracias, Marco. Abrimos la ronda para preguntas. No sé quién quiere empezar, creo que hay una mano levantada, pero no veo quién. Federico. Sí. Federico. ¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Federico Mancera, trabajo en el estado de Chihuahua, en el Centro de Investigación y Docencia. Bueno, personalmente formo parte del equipo de este proyecto de investigación que Marco Calderón acaba de comentar, de 100 años de educación indígena y rural en México.
junto con Carlos Escalante, Lorio, Saúl Velasco, en fin, gente que ha estudiado profundamente el tema de la educación rural e indígena en México. Y bueno, al respecto, yo quería comentarte, no había querido comentar nada, Marco, sobre el tema de Carlos Basauri en la Tarahumara, pero aquí en Chihuahua esta historia de la presencia de Carlos Basauri se incorpora a una visión que ya en su momento el fallecido antropólogo Juan Luis Arriego, que es quien fundó la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, hoy así se llama, ¿no? Que es una filial o una hermana de la ENA, México. En los años entre finales de los 80, finales de los 80s y principios de los 90s, pues le hace un trabajo intenso sobre el papel que tiene el indigenismo en México. Finalmente su tesis doctoral le llamó El indigenismo en México, el indigenismo e identidad en la Sierra Tarahumara. Este texto lo publicó el INA y fue un premio, su tesis fue premio Fray Bernardino de Sahagún en el 2001. Y bueno, entonces él hace una revisión del indigenismo en Chihuahua y obviamente toma en cuenta el papel que tuvo Basauri, pero lo ubica exactamente en una condición del indigenismo que llamó primitivismo y continuando después con lo que él llamaba reformismo. En el marco del primitivismo lo ubica como esta tradición de la antropología física, la antropología norteamericana, que empezó a indagar sobre el papel de la resistencia que tenían los indígenas tarahumaras, ¿no? Y resistencia para correr. Y esta se gestó, fue muy famosa, pues desde el primer trabajo que se dio, pues, se divulgó con Carl Lumholtz en 1890 y que, como ustedes saben, se publicó en 2 tomos, lo publicó el INI en 2 tomos, muy famosos, muy bonitos textos. Pero esta visión primitivista de estos últimos trogloditas del planeta Tierra que estaban en la Tarahumara, pues llamó la atención su condición física para poder correr. Esta tradición de conocer el porqué provocó en muchos casos varios estudios, principalmente europeos, caso de Lumholtz, y después de Nettin y Singh en los años 30 y 40, que hacen un trabajo con mayor profundidad y más académico. Pero efectivamente, como lo dices tú, Marco, Basauri hace el primer estudio etnográfico en México con respecto a los tarahumaras. Es el primer estudio, pero muy cargado a la antropología física. Cosa que después con el texto que nos hizo el favor de compartir esta Karina Velasco sobre el papel de Jorge Gómez Robleda, conecto perfectamente el interés de la antropología física como una visión de conocer primero científicamente a los pueblos indígenas y después ir por esa visión educativa, ¿no? Primero la ciencia y después la dimensión de su formación. Entonces, esa necesidad de hacer una biotipología, hacer una etnografía profunda, pero principalmente antropología física de los pueblos indígenas, era ver su condición. Y varios son las citas que hace Juan Luis Arriego sobre Basauri, sobre su condición realmente primitiva, ¿no? Y su condición primitiva en términos, no solamente de sus formas de vida, sino también en su condición física, que finalmente le rendía una serie de problemas de carácter muy sospechoso, es decir, cómo era posible que gente que viviera en condiciones tan primitivas de baja alimentación tuvieran capacidad de resistir tanto para una carrera, ¿no? Y esto ponía a prueba finalmente pues esta antropología muy evolucionista, muy vinculada a la historia evolucionista más que a la visión cultural, ¿no? Y yo creo que esta continuidad que se dio durante pues, finales del siglo XIX y todavía hasta los años 20 en Chihuahua perduró por mucho tiempo, ¿no? Al grado de que hoy todavía, todavía en el lapso de 4 años, hubo gente que empezó a tomar muestras de sangre para identificar el ADN que tienen los rarámuri, para identificar por qué siguen corriendo, ¿no? Así.
Entonces es una preocupación, pues ya más bien de mercadotecnia y del deporte de alto rendimiento para recuperar las condiciones genéticas de los indígenas de la Tarahumara. Pero en términos educativos, esta visión primitivista tuvo que eliminarse, creo yo, principalmente porque ya existían esfuerzos locales a nivel Estado de Chihuahua de poder educar a los indígenas más allá de su condición física, tomando en cuenta su condición física, sino tomando en cuenta principalmente las habilidades que tenían para el manejo de la madera, las habilidades que tenían para controlar y manejar fuentes hídricas en la Tarahumara o sistemas de sequías, en fin, todo ese tipo de cosas que en términos de agroecología son importantes, ¿no? Pero que coincidió después con la visión más de los profesores que se formaron en los años 20 y que poco a poco se va integrando a las misiones culturales y de ahí al salto de la formación de línea en la Tarahumara, que fue liderado principalmente por maestros, ¿no? Más que por antropólogos. Y eso creo yo que va a ser importante para Chihuahua ver esa transición, ¿no? Cómo de esa visión antropológica se traslada hacia la visión educativa, ¿no? Y la visión antropológica queda un poco relegada y se pone al frente la visión educativa frente a esta lógica para construir las misiones, los albergues indígenas. Otro gran tema que Basauri veía como una posibilidad casi imposible de llevarle educación a la Tarahumara es que cómo hacía un contraste, bueno, más que contraste, veía finalmente cómo los jesuitas, estando ya tantos años en la Tarahumara, a pesar de haber sido expulsados y regresados al principio del siglo XX, veía que ellos en sus albergues encontraban grandes dificultades para poder educar a los indígenas, ¿no? Ellos que hablaban en la lengua indígena, y a pesar de esa condición, vamos a llamar, lingüística que ellos podían tener, mantener a los indígenas en un salón de clase era casi imposible, ¿no? Entonces él confirmaba esa condición primitiva de los pueblos de la Sierra Tarahumara, ¿no? Con eso quisiera comentarlo, y bueno, luego si quieres te paso la bibliografía concreta esta de Juan Luis Ariego. Por favor. Sí. Muchas gracias. Perfecto. Si juntamos 2 o 3 comentarios más y después, Marco, respondes todo el conjunto. Sí. ¿Alguien más quiera decir algo? Carlos Escalante, creo que por ahí salió al ruedo. Bueno, si no hay alguien más, sí, ya que me aventaste. Creo que, bueno, Él creo sí. que él sí. Adelante, él sí. Tienes que activar tu micrófono, no te escuchamos. Tengo problemas con la... Primero. ¿Yo diga algo? Bueno. Sí, ya se escucha bien. Ok. Bueno, primero que nada, Marco, me dio mucho gusto escuchar esta parte, un proyecto muy ambicioso que tienen. Yo me inclino a creerte mucho en principio, en el sentido de introducir la figura de Moisés Sáenz, ¿no? Que yo también lo he hecho y lo continúo haciendo. Creo que se ha exagerado muchísimo, y sobre todo para los primeros años, ¿no? Y esto también lleva a reducir la influencia de John Dewey. Cuando yo estuve haciendo investigación en Teachers College, donde tú también estuviste, me di cuenta que ni siquiera coincidieron, ¿no? Sainz estaba haciendo una tesis sobre secundaria, currículum, etcétera, con muy poca relación con Dewey, que creo que durante un año ni siquiera estuvo ahí, estuvo en China. Dewey además no era parte de Teachers College, era parte de la Universidad de Columbia.
Entonces, en todo caso, lo que conocía era su producción temprana de la Universidad de Chicago, del librito de esta escuela experimental, por cierto, y que Ajá, hay tal vez ajá, la idea de lo experimental, este, mm, que, que no tiene nada que ver con la escuela rural mexicana, yo diría, este, y menos a través de Moisés Sáenz. Entonces, bueno, esa es una tesis fuerte que estoy desarrollando en otro trabajo también. Pero la cuestión es que, bueno, eso nos lleva entonces a gente más cercana, pues, a la tierra, ¿no? Y tú lo has hecho con las mujeres, por ejemplo, sobre todo con Elena Torres, que creo que sí fue mucho más importante, y que eso, pero eso se vincula con toda otra beta del pensamiento y de la acción educativa norteamericana que tiene que ver con el concepto de adaptabilidad y con las misiones, con el trabajo misionero en África. Muy protestante. No veo que Elena Torres se haya posicionado totalmente en ese sentido. No sé tú qué relación viste en ese sentido, pero lo de adaptabilidad sí estaba como mucho más centrado en tenemos que adaptar nuestra educación al nivel evolutivo de los otros, eran negros, indígenas. Y esto como que supone educabilidad, pero educabilidad desde donde están culturalmente, ¿no? Entonces, esta beta me gustaría, bueno, la estoy siguiendo también, pero creo que no voy a trabajarla mucho más. Trabajé en relación con algunas cosas de África, justamente. Y lo que me interesa bien es claro, que la escuela rural mexicana, o sea, que finalmente en los 20 se incluía a los indígenas, este, diferentes grados en diferentes países y grupos, etcétera. Yo estoy muy sesgada por lo que pasó en Tlaxcala. Supongo que ya era un estado muy escolarizado desde tenía años, décadas, siglos tal vez. Entonces, eh, no sé, hay que tomar en cuenta esto que dicen de la heterogeneidad. Parece que Laura Girao ha mencionado algo de eso, ¿no? Del indígena, la situación del indigenismo en México. Y bueno, es todo por ahora. Y espero seguir platicando de estas cosas. Muchas gracias. gracias. Ariadna, si quieres decirnos algo. Sí, muchas gracias. Bueno, muy rápido quería agradecerle a Marco haber presentado su texto acá con todas las condiciones pandémicas, agradecerle mucho también a Laura Giraudo que esté aquí para comentar, nos da un gusto enorme. Bueno, y a Sebastián por moderar, por supuesto. A ver, tengo como algunas observaciones y preguntas. Bueno, primero, me parece fantástico que te estés concentrando en Basauri. Creo que yo no sé si podemos decir que, o sea, incluso merece la pena preguntarse si Basauri es más influyente que Sáenz o Sáenz que Basauri o quién. Pero sí me parece que tienes mucha razón en que está suficientemente Santo Surrutia, ¿podrías desactivar tu micrófono, por favor? Gracias. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en que hace falta visibilizarlo más, que en el fondo es sorprendente que no sepamos más sobre él. Es tremendo que sea tan difícil rastrear datos biográficos como se puede ver
en tu texto, ¿no? Pero bueno, ojalá si les sigues rascando y ya que tengamos archivos abiertos puedas encontrar más. Y en ese sentido, a ver, esto es como es comentario y pregunta. Este tema en el que tú, bueno, retomas esta idea que yo planteaba de que sigue habiendo ideas de raza y sigue habiendo ideas biologicistas, incluso cuando hablamos de cultura, en algunos momentos parece que la resumes como evolucionismo contra culturalismo. Y ahí yo creo que no es quizá la forma más útil de resumirlo, porque tengo la impresión de que hay mucho lenguaje evolucionista, tanto en los argumentos más físicos y biológicos como en los argumentos muy culturalistas y muy pro cultura e incluso explícitamente antibiología, que además son los que son más fuertes después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces yo como que no haría esa oposición, pero al mismo tiempo esto me hace preguntarme todo el tiempo, y pensando en tu trabajo, pues que va a ser sobre los 20 y 30 sobre Basauri, pues ¿a qué autores leía Basauri? ¿Qué más podemos averiguar? Evidentemente ahí hay fuerza de una emergente psicología, emergente sociología, ¿no? Que se solapa con esta vieja antropología física, una nueva antropología más de trabajo de campo. ¿Qué está pasando en términos del pensamiento, ¿no? Y ahí como que, sí, o sea, como que me gustaría ver más diálogo con esa historia de estas distintas disciplinas, y si fuera posible saber cómo se ubicaba Basauri respecto de estas disciplinas, o sea, no nada más a quién leía y citaba, con quién platicaba, y eso cómo nos puede ayudar para entender las formas particulares en que él usa conceptos como atraso social, y bueno, todas esas palabras que están todas citadas en tu texto, ¿no? Y pensando también en como en más detalles de su argumento, como que mi otra pregunta sería, más allá de que Basauri estaba más clavado que Sáenz en la investigación científica, que me parece, o sea, bueno, me parece pues muy convincente tu argumento, pues, ¿encuentras en Basauri diferencias en la manera de concebir a las personas indígenas o al llamado problema indígena respecto de Sáenz o de Gamio o de otros personajes importantes en el asunto? Porque pues yo leyendo tu texto, la verdad es que, híjole, a veces creo que hay, no sé, da la impresión de demasiados consensos, y eso, o sea, no lo digo por tu texto, pues, o sea, también a mí me da la impresión leyendo fuentes, ¿no? Pero creo que no hemos terminado de limitar y describir con suficiente precisión ni en qué consiste ese discurso, ¿no? Más allá de la presencia del evolucionismo y del culturalismo, y de un evolucionismo, pues sí, que incorpora biología y cultura de maneras ahí muy curiosas. No sé, siento que nos falta entender mejor esos debates al interior, pues, y desde las distintas disciplinas. Entonces, pues no sé, cualquier información que tengas en ese camino me parecerá muy interesante escucharla. Muchas gracias, Marco. Perfecto. Ahí, Marco, si quieres responder y volvemos después sobre la participación de Sí. Laura, que creo que quiere decir algo también. Sí, claro. Bueno, sí, respecto a Federico, bueno, es uno de los integrantes del equipo, ¿verdad?, de nuestro proyecto. Hemos estado ya trabajando juntos en un seminario y pues, sí, lo de Juan Luis Ariego, ahora que lo mencionas, debí haberlo traído a colación. Debo de tener yo su tesis de doctorado, pero no sabía que se había publicado en libro. Si de alguna manera nos ponemos de acuerdo para que me lo hagas llegar, te lo voy a agradecer.
Y sí, bueno, a mí una de las cosas que me llama mucho la atención, digamos, pensando todos estos temas a la luz del presente, es cómo muchas de estas posturas que tienen que ver, digamos, asociadas a una cierta idea del progreso y de ciertas ventajas de una raza sobre otra o sobre una clase sobre otra, sigan reproduciéndose, claro, bajo diferentes características. Justamente estando en Krill hace unos 2 años, me tocó escuchar una conversación entre una chica de una ONG que estaba cenando ahí en donde yo estaba hospedado y el dueño del hospedaje, que era una persona que había vivido 20 años, conocía la sierra al pie y debajo y arriba, y era muy crítico. Y entonces estaba cuestionando a esta persona porque esta persona iba en una, como parte de una ONG extranjera, creo que no, fundada con dinero norteamericano, iban a las comunidades a salvar a la gente, ¿no? Y lo que este señor, el dueño del hostal, le estaba diciendo es, o sea, ¿por qué usted cree que lo que usted está haciendo es ¿por qué lo tiene que hacer, no? Y bueno, vamos a tener, por supuesto, mucha oportunidad de seguir conversando, ¿no?, entre nosotros. Eso de que haya interés de ver qué genes hay entre los tarahumaras para ver cómo aumentan el rendimiento deportivo, pues es algo bien interesante y al mismo tiempo muy dramático, ¿no? Sobre lo que plantea él, sí. Bueno, sí, yo pienso que habría que matizar entonces digamos, mi hipótesis en cuanto a la influencia de Sáenz. Ciertamente, después de, digamos, ya en los años 50, parecería que sí. Yo tengo la impresión, pero igual Laura tiene mucho más datos que yo a ese respecto y me echa abajo esa impresión, de que por lo menos los primeros años, en cuanto a la fundación del Instituto Interamericano, pues Sáenz estuvo muy presente en cuanto a su forma de ver el problema indígena y de cómo atajarlo. O sea, él, en mi interpretación, es alguien que tiene una visión más culturalista, aunque también Ariadna tenga razón que hay que revisar esos conceptos. En cuanto al papel de Elena Torres Cuéllar y, digamos, cómo pudo haberse enganchado con estas historias de Mabel Kearney y sus incursiones en África y estas misiones católicas o cristianas, o como se llamaran, yo no lo había pensado. Creo que no se enganchó mucho porque ella más bien, en los años 30, pues estuvo más bien trabajando en la SEP en diferentes responsabilidades y también estuvo viajando a América Latina, dando conferencias y conociendo escuelas, y estaba como muy preocupada por la cuestión de la educación de la mujer campesina. Es ahí cuando en esos años escribe varios textos, y también es ahí, digamos, es uno de los ejemplos, o una de las, sí, ejemplos, por decirlo de alguna manera, que me han hecho pensar en esta suerte de ciclo, ¿no? De optimismo, pesimismo, búsqueda de explicaciones raciales,
del subdesarrollo, del atraso. Ella también experimentó un poco ese proceso y a finales del cardenismo, cuando entra, digamos, en un vínculo mucho más fuerte con la ideología, con Gómez Morín y gentes, digamos, que se consideran liberales o eran liberales, y empieza como a rechazar su historia pasada en cuanto a su vínculo con el cardenismo y otros personajes de la posrevolución, están un poco vinculadas a esta discusión. En el caso de ella, lo que estaba buscando era cómo formar carácter, ¿no? El punto básico era ese, cómo formar, ese era su concepto, cómo formar carácter en las mujeres y en los habitantes del campo, ¿no? Porque aún cuando se habían hecho esfuerzos importantes para hacer, digamos, este cambio cultural, pues ella seguía viendo que sus propuestas estaban muy lejos de poder ser posibles, o por lo menos de poderlas llevar a cabo en cuanto en la realidad concreta, digamos. Y también buscó explicaciones menos, por decirlo, menos racistas que las de Basauri, pero sí, digamos, con un cierto contenido de clase, ¿no? Y bueno, lo de la adaptación y el nivel evolutivo es algo que necesito pensar más. Lo de la heterogeneidad, bueno, pues es claro, como dice Laura Giraudo, y creo que ahí no le respondí en su momento. Yo pienso que como otros autores, Basauri pensaba que existía una gran heterogeneidad cultural. Sin embargo, a nivel de lo que él pensaba en cuanto a lo que era lo social, había cierta homogeneidad en las comunidades rurales porque sus niveles o sus prácticas de convivencia y de socialización eran parecidas, y en ese sentido, a pesar de la heterogeneidad cultural, enfrentaban problemas sociales comunes, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo que dice Ariadna, bueno, sí, digamos, otra vez, digamos que este trabajo lo estoy ubicando más ahora en este proyecto más grande que estamos haciendo varios, y que tuvimos, no sé si la buena suerte o la mala suerte de recibir financiamiento de CONACYT, porque ha sido una verdadera pesadilla poder instrumentar, digamos, a nivel administrativo todo lo que se requiere, la firma de los convenios. Somos 6 instituciones y yo soy el responsable técnico general, digamos, y es la fecha que apenas empezamos a lograr mover algunas cosas. Entonces, sí, en los papeles de Basauri, él cita varios psicólogos, cita varios autores que he investigado muy superficialmente, y sí habría la posibilidad de profundizar mucho en ese sentido, pero digamos que eso lo tendría que hacer para más adelante, porque ahorita, digamos, la prioridad va a ser atender al proyecto sobre historia de la educación rural e indígena en 100 años. Es un proyecto que, digamos, abarca los 100 años de la existencia de la SEP, ¿no? Somos un equipo grande.
Y pues sí, yo también tengo dudas sobre el uso de estos conceptos de evolucionismo y culturalismo, sobre todo del culturalismo. En el caso concreto de Basauri, pues la conclusión a la que estaba llegando ayer en la noche es que en realidad estos primeros elementos culturalistas, si se pueden decir así, que aparecen como salpicados ahí en sus primeras monografías o sus primeras etnografías de Chihuahua y de la expedición de Tulane al sur de México, se van como diluyendo porque ya en los 30 está como mucho más preocupado por este tipo de cuestiones que podrían vincularse a teorías evolucionistas. Bueno, de hecho, una de las citas que yo hago ahí, pues está claramente retomando esta categorización que hizo Spencer y Comte sobre Comte, ¿no? Sobre el estado metafísico y todo esto, ¿no? Y bueno, voy a tener más cuidado, entonces en la manera en que estoy utilizando esas categorías. Y sí, o sea, y algo que me hace falta también es pensar más en qué tan original o qué tanta distancia, por ejemplo, Basauri tomó de Gamion. Según Dawson, Basauri trabajó en el proyecto del Valle del Teotihuacán. Yo leí, pues ahora sí, casi los 3 tomos que